El formato horizontal se volvió el estándar para las consolas portátiles. El PSP, el DS, el 3DS, el Switch y claro, infinidad de clones. Pero el formato vertical ha tenido un resurgimiento importante en los últimos años, empujado principalmente por la nostalgia a los Game Boy originales. Así, hace poco vimos el GPI Case, cuyo diseño está basado directamente en el Game Boy original, y que en lo personal me fascinó. Pero la realidad es que simplemente es un case diseñado alrededor de una Raspberry Pi Zero. No es un dispositivo como tal, además de que está basado en hardware que ya tiene muchos años de existencia. Pero ¿qué pasa cuando una empresa puede hacer el esfuerzo completo, diseñar el dispositivo desde cero y utilizando tecnologías más actuales? Hoy estaremos viendo el Anbernic RG351V, otro dispositivo para emulación, igual con un formato vertical, pero con un diseño y hardware mucho más moderno. Veamos qué tal funciona y si vale la pena por su precio. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. Anbernic es una empresa china enfocada en hacer dispositivos de emulación de todo tipo, pero su salto a la fama han sido sus dispositivos portátiles. La mayoría tienen formato horizontal, pero también tienen otras opciones más accesibles como el RG280V y el RG300, que ya tenían un formato vertical. Pero el que estamos viendo el día de hoy es el RG351V, que es el más nuevo y más poderoso que han hecho con este formato. En la caja vemos que viene muy bien empacado. Tenemos primero el dispositivo, un protector de pantalla, un cable USB-C, un convertidor USB-C a USB-A, un adaptador de microSD y un par de manuales. El RG351V tiene un procesador Rockchip RK3326 con 4 cores a 1.5 GHz. Tiene también 1 GB de RAM DDR3, una pila de 3900 mAh que dura más o menos 6 horas de juego e incluso tiene vibración. De hecho, vibra bastante fuerte para avisarte que lo encendiste. Y lo mejor del dispositivo es que tiene una pantalla IPS de 3.5 pulgadas con resolución de 640 x 480, que se ve muy bien y con suficiente brillo para verla en plena luz del día. Físicamente, tiene una calidad excelente, se siente muy bien en la mano. Tiene un acabado de plástico muy suave y la pantalla apagada se ve bastante bien. Y el color de madera lo hace resaltar. Es uno de los 3 colores, pero es por mucho el que mejor se ve. Por enfrente podemos ver lo que nos esperamos. Un D-pad que se siente bastante bien, botones centrales Select y Start y un botón adicional de función, que tiene también un LED por abajo que nos indica en verde cuando está prendido y en naranja cuando se le va a acabar la pila o cuando lo estamos cargando. Los botones frontales tienen el típico acomodo Nintendo BAYX, esto sí en posición de diamante perfecto, no como los del GPI Case. Tenemos también la rendija de la bocina y finalmente una palanca analógica, que podemos ver que es idéntica a las de los Joy-Con de Nintendo. Pero si vemos la unión del capuchón, se alcanza a ver el interior, así que no ha de ser de las mejores. Igual y si se descompone ya sabes cuál comprar. Del lado izquierdo tenemos el control del volumen, y del lado derecho el botón de encendido, un botón de reinicio y 2 puertos para memorias microSD. La primera es en la que pondrás el sistema operativo y la segunda la puedes utilizar para poner más juegos. Al comprarlo te ofrece varias opciones. Siempre una de 16 GB para el sistema operativo y la segunda del tamaño a escoger llena de ROMs aleatorios. No creas que son microSDs de muy buena calidad, así que su duración es muy dudosa. Lo que sí es que al tener 2 puertos nos ayudó mucho para probar varios firmwares sin tener que estarlos borrando. Por abajo tiene 2 conectores USB-C, uno de ellos para cargar y el otro para conectar algún dispositivo. También tiene un conector de audífonos normal. Por atrás tenemos los botones R, L, R2 y L2 y por arriba no tenemos nada. Pero podemos ver cómo está separada la sección de la pantalla del resto y para usarlo se ajusta muy bien en la mano, bastante ergonómico. Trae de raíz un firmware con EmuELEC, pero firmado por Anbernic, que básicamente es un firmware similar a RetroPie, con Emulation Station y RetroArch. Y te incluyen una segunda memoria con algunos ROMs.
Si quieres más, los puedes cargar muy fácilmente desde tu computadora, simplemente copiándolos a la microSD. Esta ya viene separada por folders por consola. Trae emuladores para todos los que tienen carpeta. Es cosa de ponerlos y la siguiente vez que arrancamos te los enseña por consola. Pero hay algunos problemas. ¿Recuerdas que en el GPI case hubo que overclockear para que funcionara bien Yoshi's Island en el Super NES? Con el software como viene tampoco corría bien. Y de ahí tuvimos el mismo problema con Nintendo 64, PlayStation 1 y PSP. Simplemente no corren bien con la configuración que viene. Y sí, esta cosa tiene 6 veces más poder que la Raspberry Pi Zero. Por lo menos el Super NES lo debería de correr a la perfección. Así que lo primero que hice fue cambiar mi firmware. Y básicamente hay 3 muy populares, y así que los probamos todos. 351LEC, Arcos y Retro Arena. En general, todos son muy similares. Simplemente cambian cosas como los temas y algunas optimizaciones específicas por emulador. Al final, decidimos quedarnos con Arcos porque siento que es el que mejor funcionó. Realmente el asunto de los temas y los gráficos no se me hace muy importante. Ninguno te va a hacer vomitar de feo. Todo lo contrario, todos se ven bastante bien y prefiero enfocarme en lo más importante, que son los juegos. Para instalar cualquiera de estos firmwares, simplemente lo bajas, lo descomprimes y lo flasheas con Etcher. Si te interesa, voy a dejar las ligas de sus descargas en la descripción. Una vez que lo tienes, regresas la microSD al dispositivo y lo inicias. La primera vez que arrancas Arcos, tiene un proceso de autoconfiguración. Lo único que hay que hacer es presionar B cuando te lo pida. Simplemente esperamos a que inicie y podemos comenzar a usarlo. En general, usar Arcos es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar que lea los ROMs desde la otra microSD. Si los tienes en la misma, te puedes ahorrar este paso. Simplemente vamos a Option, Advanced, Switch to SD for ROMs. Esto escanea la microSD y al final te muestra los juegos que encontró. Recuerda que esto te fuerza a tener los ROMs en la segunda memoria. Ya que regresas a Arcos, si presionas Start, te muestra el menú de opciones, con el nivel de batería, volumen y brillo. Si aprietas Select, se apaga la pantalla. El botón F te da otras funciones, como por ejemplo F más arriba y F más abajo cambian el brillo de la pantalla. Es importante porque Arcos arranca con el mínimo. Y F más el botón del stick prende y apaga el Wi-Fi. Finalmente, podemos usar F más el botón de encendido para apagarlo completamente. Recuérdalo porque si presionas únicamente el botón de encendido, solamente se suspende. También lo puedes apagar desde el menú de Start. Para navegar, simplemente usamos A para seleccionar y B para regresar. Para jugar, primero seleccionamos la consola y luego el juego. Automáticamente arranca el emulador. La mayoría corren con RetroArch. Ya dentro del juego, puedes utilizar Select como una hotkey. Con Select y X puedes salir al Quick Menu de RetroArch. Con Select y R1 puedes guardar. Con Select y L1 para cargar. Puedes usar también Select y A para pausar la emulación, igual Select y A para reanudarla. Y Select y B reinicia el emulador. Finalmente, con Select y Start 2 veces, podemos cerrar el juego y el emulador. Puedes hacer cambios a la configuración de RetroArch por consola, pero recuerda guardarla antes de salir. Y vemos que ya con Arcos, Yoshi's Island corre perfecto, y en general, la consola que se te ocurra de 2D corre ya sin problemas, por lo que podemos continuar a revisar los controles. Los botones frontales tienen mucho traslado, y la sensación al presionarlos no es tan clara, es como muy esponjosa, pero en general no he tenido ningún problema en su uso. Funcionan como te lo esperas, así que no hay sorpresas. Tal vez un poco lentos por el traslado, pero nada a lo que no te acostumbres. Los botones de atrás puede parecer que están en una posición rara, pero funcionan muy bien. R2 y L2 están un poquito más levantados para que sean más fáciles de distinguir. Y la verdad es que están muy bien diseñados, y es fácil aprender cuál es cuál. Por cierto, estos botones son de microswitches, no de membranas, por lo que tienen muy buen tacto. El D-pad está bien a secas. Es casi plano, lo que no es ideal, y tiene mucho traslado, similar a los botones frontales. Pero tiene buena separación y es difícil de forzar a una combinación incorrecta.
por lo que es lo suficientemente bueno para jugar juegos de acción. En las pruebas de secuencia no es malo, pero tampoco ideal, principalmente porque es casi plano. Al final de la jugada completa de Street Fighter 2, todavía tenía problemas para hacer el Shoryuken, pero la verdad es que me salí en el 80% de los intentos. Esta vez es la palanca analógica en donde hay problemas. Comentamos ya que es idéntico al del Switch, seguramente utiliza la misma pieza. El problema es que la calibración es muy mala. En Mario 64, apenas llegas a la mitad y Mario ya está corriendo a máxima velocidad. Podemos tratar de ajustar en RetroArch, donde pusimos la sensibilidad al 90%, porque con menos los puntos cardinales ya no alcanzan a tocar el máximo. Pero no es suficiente, las diagonales tienen topes mucho más altos. Esto mismo provoca que al estar corriendo, apenas aprietas un poquito de lado y hace que empiece a correr como si estuvieras presionando completamente la diagonal, en vez de solo girar un poco. También, al presionarlo al mínimo, es imposible hacer el giro sin moverte como en el original. Desafortunadamente el ROM de pruebas del Nintendo 64 no funciona, pero si usamos el del PlayStation, podemos ver que la figura que dibuja es cuadrada, no redonda. El problema es que el círculo es lo que esperan muchos juegos, y esto provoca los detalles que vimos, y en algunos juegos puede ser un problema mayor. Y desafortunadamente no es un problema que se pueda solucionar fácilmente. Es un problema de calibración de raíz. Aunque con el Switch sabemos que sí se puede, y afecta en todas las consolas que utilizan stick analógico. Lo único que podemos hacer para mejorar es bajar la sensibilidad al 90%. Ahora, es un poco exagerado, no lo hace inusable, pero no esperes muchísima precisión. Básicamente no esperes la misma que al jugar Mario 64 como si fuera la versión original o la versión de Switch. Pasando ahora hacia la emulación, una pantalla con tanta resolución hace que muchos de los shaders de las consolas de 2D se vean muy bien. No importa si es el LCD Grid de los Game Boy o los Skylines del NES y del Super NES. Corren bien y se ven bastante bien. Solo que sí tuvimos que ajustar los aspectos de las pantallas del Game Boy y del Game Boy Color. Para esto, abres el menú de RetroArch, le das atrás, luego vas a Settings, Video, Scaling, Aspect Ratio y lo cambias a 1.2.1 par y entre paréntesis 10:9 dar, que es lo correcto. Si quieres ajustar la del Game Boy Advance, el formato correcto es 3:2. Y la realidad es que todas las consolas de 2D las ejecuta a la perfección, incluyendo el Sega Genesis, el Sega CD, el 32X, el Neo Geo, etc. Con Arcos se soluciona la única que daba problemas, que era el Super Nintendo. Así que nos enfocamos ahora en las consolas de 3D. Empezamos con el PlayStation original, que corre perfecto, sin nada de qué quejarse. Todos los juegos se ejecutan a la perfección, sin adelantamientos ni nada. Si es una de las consolas que quieres jugar, vas a estar muy satisfecho. Puedes habilitar la palanca analógica desde RetroArch en el Quick Menu, Controls, Port 1 Controls, Device Type y seleccionas DualShock. El Nintendo 64 con Arcos, y la verdad es que con cualquiera de los otros firmwares, funciona apenas bien. Todos utilizan Parallel 64, que no es tan preciso como Mupen 64, pero a cambio tiene mejor performance. Pero verás que todos los juegos tienen detalles en la iluminación. Ve como a Mario se le ilumina la cara raro. Y como en Star Fox, el menú se ve muy oscuro, y también el juego. Se mejora aumentando el brillo, pero claramente no es ideal. Eso sí, puedes jugar. Lo que sí es que olvídate de jugar juegos más avanzados, como GoldenEye, Mischief Makers y Yoshi's Story, porque simplemente no corren bien. Y esto es obviamente independiente a los 6 botones del control. No sé por qué no se animan a incluir 6 botones frontales. Ayudaría muchísimo a los juegos de Nintendo 64 y a los juegos de Sega. El Sega Saturn no corre. No es una consola tan popular, por lo que los emuladores no están tan optimizados. Y en general, siempre es difícil de correr, y en este caso ni siquiera funciona. En Retro Arena sí funcionó, pero igual a una velocidad que es injugable. El Nintendo 10 funciona muy bien, corre todo perfecto. Es el primero que no usa RetroArch y utiliza en vez Drastic, por lo que si necesitas salir al menú, utilizas el botón de función. Pero obviamente hay dos detalles muy importantes, la doble pantalla y el touch.
Para la doble pantalla hay dos modos que puedes cambiar presionando R2. En el primero, cambias entre las pantallas presionando L2. Y en el segundo, se muestran las dos pantallas juntas, obviamente muy chiquitas. En general, dependerá mucho del juego, pero juegos que utilizan las dos pantallas de manera continua, como Contra 4, no son fáciles de jugar. Para el touch, cuando estás en la pantalla inferior, puedes utilizar el stick analógico para manejar un puntero tipo mouse, y picar la palanca para seleccionar. Si tu juego necesita mucho uso del touch, como los dos Zeldas, definitivamente no vas a poder jugarlos. Por otro lado, si solo necesitan control, y de preferencia una sola pantalla, como Mario Kart, se pueden jugar perfecto. En el PSP empezamos a encontrar los límites del hardware. En este caso no usa tampoco RetroArch y utiliza en vez PPSSPP, que es algo que no voy a decir en inglés. Aquí, para salir al menú vas a usar L2. Los juegos más simples no tienen problemas. Solo vas a tener que estar moviendo las configuraciones para que funcionen bien. Pero juegos como GTA o God of War definitivamente no funcionan, no importando todos los speed hacks que pongas. Incluso juegos de solo 2D como Street Fighter Alpha 3 apenas corren a velocidades aceptables. Y finalmente tenemos el Sega Dreamcast, y aquí las noticias son más malas que buenas. Todo lo que son juegos de 3D le cuesta y se alenta, y dependiendo del juego a niveles que apenas puedes considerar jugables. Igual no importando los speed hacks, y tampoco los juegos de 2D funcionan muy bien. Mi consejo sería, si lo quieres para juegos de Nintendo 64, PSP o Dreamcast y esperas que corran al 100, vas a tener que esperar a que mejore más el hardware. Esta no es la opción. Pero si tienes algún juego que sabes que no es tan complicado de emular, puedes probar qué tal funciona. Por cierto, si te interesa jugar cualquiera de estas consolas, no olvides suscribirte porque en el siguiente video seguiremos con RetroArch en Android y vamos a ver cómo hacerlas funcionar en tu celular y sus configuraciones recomendadas, así que no te lo pierdas. Y bueno, Arcos tiene muchas cosas más. Hay ports de Quake, Wolfenstein, también puedes jugar MAME, CPS y muchas cosas más. Incluso hay un port directo de Mario 64 que funciona perfecto. Si te gustaría que hiciera un video adicional con todas estas opciones, no olvides dejar tu comentario. La verdad es que este Anbernic RG351V es excelente. Su pantalla es lo mejor que he visto en cualquiera de estos dispositivos. Lástima los detalles de los controles. Una correcta calibración del 3D Stick lo haría un dispositivo perfecto, por lo menos para las consolas que soporta. Pero la verdad es que por el precio de $100 vale mucho la pena. Cuesta lo mismo que el kit de GPI Case completo, pero con muchísima más potencia. No tiene tanto valor nostálgico, pero es una decisión mucho más racional. Y si quieres aprender cómo usar RetroArch en tu teléfono Android, dale click a este video. Si te gustó, no olvides darle like, y si quieres más contenido de este tipo, no olvides suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.